buenos días a todos. Quisiera comentarles primero que nada que es para mí un honor estar aquí con Gabriel. Lo podemos ver en diversos programas de televisión, en lugares incluso, canales incluso del tamaño de CNN. Y a mí me enorgullece y quisiera decir de manera rápida que el día de ayer le comentaba yo a Gabriel si quisiera que le mande las preguntas que el día de hoy le voy a hacer, para no agarrarlo tanto de sorpresa, digámoslo así. Gabriel se negó y me dijo que precisamente eso es lo que a él le importa, el ser espontáneo y el no tener nada planeado. Aclarar también que las opiniones que se puedan ver en las preguntas o en las respuestas de Gabriel no necesariamente tienen que fijar o formalizar la postura de Keren Ayesod ante estos temas. Y bueno, esperemos que esta mañana sea una mañana de cultura y de aprendizaje. Muchas gracias. Gabriel, la sociedad israelí está quizá más dividida que nunca. Ya no es solamente árabes y judíos, como lo hemos estado viendo a lo largo de las décadas. También ya es los israelíes de derecha y los israelíes de izquierda, los religiosos y los laicos. Mi pregunta es, ¿esta división en la sociedad israelí realmente afecta el progreso del Estado? Ante todo me aburre estar sentado, así que lo siguiente. Yo justamente creo que no es que estamos tan separados. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando llegaron los judíos faradim, llegaron a Israel en los años 50, y tuvieron que adaptarse a un país nuevo construido por los ashkenazim. En ese momento no teníamos ni siquiera la posibilidad de que un judío ashkenazí se case con una sefardía. Estaba mal visto en la sociedad. Ahora la gran mayoría de israelíes se define a sí mismos como judíos israelíes. Mi hijo Eitan, yo me casé con una española, mi hijo Eitan, tú le preguntas si él es ashkenazí o sefardí, y él te responde que él es del Barça. Él no sabe si es ashkenazí o sefardí. Entonces, por un lado tenemos que cada vez surge una comunidad mucho más fusionada. Por otro lado, en la historia del pueblo judío, nosotros nos hemos caracterizado justamente por nuestra capacidad para pelearnos. Dice el Talmud que Beit Mikdash Sheni justamente fue destruido, el segundo templo, por el odio gratuito entre hermanos. Y ustedes lo deben saber perfectamente porque ustedes viven en una comunidad que tiene subcomunidades y que durante años no era muy normal ver a alguien de Maguen David casarse con alguien de la Keide. Y ahora es más normal. Entonces, yo creo que en la historia del pueblo judío nos hemos caracterizado por grandes picos de odio interno. Y no es algo nuevo. Y en la historia del Israel moderno también. Elecciones de 1984. Odio real entre sefaradim y ashkenazim en Israel. Años 50. Todo aquel que no era del Partido Laborista no conseguía trabajo porque pertenecía al partido de la derecha en Israel. Año 1982. Un manifestante de Shalom Achshav, de un movimiento pacifista en Israel, es atacado por un manifestante y tiene una granada y muere por un ataque. Asesinato de Yitzhak Rabin. Es el problema que tenemos nosotros. Pensamos que siempre estamos mal, pero la verdad es que hay muchos temas que realmente estamos mejor de lo que estábamos antes. Incluso con nuestra población árabe en Israel. La gran mayoría de árabes en Israel quieren ser israelíes y no quieren ser palestinos. Quieren seguir viviendo en Israel. Lo mismo con los ortodoxos en Israel. El aumento de fuerza laboral de los ortodoxos ha pasado de 30% hace 20 años a hoy que el 50% de los ortodoxos judíos trabajan. O sea, sí, vamos mejorando. Por eso yo digo no entrar en una dinámica de todo mal, porque realmente hay muchas más cosas que son luz que oscuridad en el Estado de Israel moderno. Y de hecho les podría hacer un ejercicio fácil. Díganme por favor un periodo histórico, la historia del pueblo judío, que estamos mejor que ahora. Hay algunos que me dicen, bueno, la época del rey Salomón, segundo templo de Jerusalén. Bueno, pero tuvo rey Salomón, 1000 mujeres, 1000 tarjetas de crédito, 1000 suegras. Él construyó altares para sus esposas paganas y tuvo que entregar como 30 ciudades en el norte para poder pagar la construcción del templo de Jerusalén. Y cuando murió el rey Salomón, su hijo dividió el reino de Israel en 2 reinos por un tema impositivo. Entonces, un segundito, no estamos tan mal. Estamos realmente bien. Lo que pasa es que nosotros somos un pueblo que Dios nos ha brindado con una capacidad, y es que somos un pueblo de inconformistas. Nada nunca nos viene bien.
Y lo peor que te puede pasar a ti es ser presidente de alguna comunidad, del KNSO, de alguna escuela, porque siempre va a venir un montón de gente que te va a decir cómo hacerlo mejor y cómo criticarte. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, nos permite evolucionar muy rápido y transformarnos en un país que es una potencia en muchos aspectos, en solamente 72 años, pero vivimos con la sensación de que todo no se ha hecho y hay un montón para hacer todavía más. Entonces tú vas a hablar con un israelí y vas a decir, ¿eres feliz? No, hay un montón de problemas, está todo mal. Muy bien, ¿eres feliz? Sí. El país número 11 en el mundo más feliz. O sea que no estamos tan mal. Yo lo que digo es una de las épocas donde no hay definición política en Israel, pero a nivel general el país va evolucionando bien. Tenemos mucha más fuerza en macroeconomía que en microeconomía. Significa, desde el punto de vista macro, nuestro país es muy fuerte y el ingreso de un israelí anual son $44.000 por año. Hemos superado a Inglaterra y dentro de poco superaremos a Alemania. Y Francia también lo hemos superado. O sea que no estamos tan mal. Es verdad que el costo de vida en Israel es alto. ¿Cuál es nuestro problema? Hay un montón de tareas que hacen ustedes que son imprescindibles. Si es todas las tareas de ayudar a un montón de personas a alcanzar la posibilidad de también ellos ganar esos $44.000. Es imprescindible. El Estado de Israel lamentablemente ha abandonado en muchos aspectos a ese tipo de trabajo que permite a todos evolucionar de la misma manera. Y por eso cuando me dicen, ¿vienes a hablar con las mujeres que vienen de Sol? ¿Qué de Sol? Por supuesto. Yo me encargué durante años de gastar el dinero de ustedes. Yo trabajaba como sheliach de la agencia judía. Yo gastaba el dinero de ustedes. Entonces la posibilidad de ahora de venir a los que lo recaudan es algo imprescindible de hacer, así que muchas gracias por la invitación. Gabriel, sí, seguramente estamos mucho mejor que en otros momentos de la historia, pero ¿cuáles son los retos más importantes hoy en día que enfrenta el Estado de Israel? A nivel general, nuestro problema más grande es que tenemos que solucionar nuestros problemas internos y dedicarnos a una cultura de amor gratis. No significa hacer amor gratis con cualquiera, sino es repartir amor hacia otro sin esperar nada a cambio. De la misma forma que el Templo de Jerusalén fue destruido por odio gratuito, elevar eso es un problema más grave, y es problemas internos dentro de Israel. Sfaradim y Ashkenazim, árabes y judíos, derecha-izquierda, derecha económica, izquierda económica, y Ashkenazim y Sfaradim. Son 5 formas que se divide la sociedad israelí, o 5 fraccionamientos. A nivel general, nuestro problema más grave exterior es Irán, e Irán se ha expandido en todo el Medio Oriente, creando una medialuna chiita, Irán, chiitas, que va desde Irán, Irak, Siria y Líbano, que también es una zona de influencia chiita. Los chiitas están convencidos que la mejor forma de expandir su religión es atacando a otros y asegurando la influencia chiita en la región. O sea que van a apoyar a los hutíes en Yemen, van a apoyar a Assad en Siria, van a apoyar a Hezbollah en el Líbano y en el camino van a atacar a Israel. Por una cuestión netamente ideológica. ¿Cuál es el punto bueno? Primero, el ejército israelí es mucho más fuerte que el iraní. Mucho más fuerte. Entre nosotros, el ejército iraní es un ejército de papel. Está bien para poder atacar a Arabia Saudita, pero para enfrentarse a Israel es más complicado. Entonces, Irán no es una amenaza física para nosotros, pero si Irán accede a material nuclear y a bombas nucleares, es muy probable que lo que haga es entregarle esa bomba nuclear o esa capacidad nuclear a grupos que son proxies, o sea, que son aliados de Irán, como Hezbollah, o como incluso los hutíes, porque ellos lo van a usar. ¿Cómo les van a explicar a ustedes a un periodista mexicano promedio que Hezbollah dispara una bomba nuclear en contra de Israel y Israel lo que hizo fue atacar a Irán y al Líbano? ¿Lo va a entender? Claro que no. Y como no lo va a entender, el problema es que Irán acceda a bombas nucleares, que Irán se instale en el Medio Oriente y que logre fabricar misiles con capacidad para poder disparar exacto hacia lugares, cosa que hoy Hezbollah casi no tiene. Hezbollah tiene nada más que 150.000 cohetes y más o menos unos 3.000 túneles para atacar a Israel. Pero tiene pocos misiles. Cohetes va para donde va el viento y hacia donde apuntas. Misiles tiene capacidad para poder ser exactos. Entonces es un problema para nosotros serio. Nuestro principal problema es Irán. Nuestro segundo problema serio es que no hemos llegado a un acuerdo con los palestinos. Y la pregunta del millón es si se puede llegar a un acuerdo con los palestinos. Justo ese tema te iba a tocar. No podemos ignorar la propuesta que hizo recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Era realmente, a pesar de que la propuesta ya fue rechazada por los palestinos,
¿Era realmente una propuesta viable o era algo imposible de aceptar para el pueblo palestino? Era imposible de aceptar para el pueblo palestino. ¿Cuál es el sueño real del pueblo palestino? Según aquí le preguntes, le vas a preguntar a Hamás, y Hamás te va a decir, el sueño del pueblo palestino es crear un califato musulmán en donde no haya un Estado judío. Pero ¿cuál es el sueño de la autoridad palestina? Que son los palestinos que dominan Cisjordania, esencialmente. Bueno, según aquí le preguntes y cuando le preguntes. El objetivo por ahora es combatir Israel y no a través de la fuerza. En el año 2008, los palestinos en un congreso palestino aprueban el programa llamado programa Java. Y el programa Java lo que hace es lo siguiente. Ellos lo que dicen es, nosotros no podemos superar por la fuerza a Israel, porque Israel tiene una potencia militar que no nos permite ganar. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es intentar fomentar la lucha contra Israel en todo marco legal internacional que nos lo permita. Entonces van a utilizar al Consejo de Seguridad de la ONU, si es necesario, a la Asamblea General de la ONU, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a UNESCO, a todo tipo de organizaciones que lo que hagan es crear delegitimización con el Estado de Israel. Y en el camino van a apoyar algo que no apoyaban al principio, y es el BDS. El BDS es una forma de atacar a Israel sin enfrentarse físicamente a Israel. Declarativamente los palestinos te dicen, nosotros queremos los territorios palestinos de la guerra del 67. Pero según cuándo, porque cuando te lo dicen en árabe, te dicen retirada Israel de Palestina. Y en árabe eso significa que no tiene que existir Israel. Cuando te lo dicen en inglés, te dice retirada Israel de Palestina y te ponen entre paréntesis 1967. Entonces la pregunta es cuándo te lo dicen. En general los palestinos no lo van a aceptar el plan. Y voy a decir en dos palabras qué es lo que propuso Donald Trump. Habitualmente nosotros estamos acostumbrados que cualquier propuesta de paz está basada en las siguientes premisas. Primera, Israel es el fuerte. 2, Israel tiene que ceder. 3, la línea del 67, la línea de separación de fuerza, mal llamada frontera del 67, es la referencia hacia la cual tiene que retroceder Israel. Tiene que haber una solución al problema de los refugiados palestinos, tiene que cederse y partir Jerusalén, y hay un líder que es la autoridad palestina y con ellos hay que negociar. Cualquier acuerdo de paz, ya sea el propuesto por Ehud Barak en el año 2000 o el propuesto por Ehud Olmert en el año 2008, son dos acuerdos basados en estos principios. ¿Bien? De pronto viene Donald Trump y dice, todos los principios que acabo de hablar fracasaron. Entonces yo propongo lo siguiente. Primero, yo divido el mundo entre aliados y enemigos míos. E Israel es mi aliado y los palestinos no son mis aliados. 2. La línea del 67 es algo referencial. Nunca fue una frontera y por lo tanto no es territorios ocupados y los asentamientos tienen derecho a existir. 3. Los palestinos han rechazado todos los acuerdos de paz anteriores. Es hora de que paguen un precio. Jerusalén es la capital del pueblo judío. El tema de los refugiados palestinos solamente se soluciona dentro del Estado palestino. Él cambia la forma de hablar. Y él dice, todo lo que hasta ahora funcionó, ya no funciona. Y por lo tanto yo vengo con esto nuevo. En el camino, él propone algo muy concreto, y es que Israel se anexe el 30% de Cisjordania, donde hay colonias judías. No que se anexe toda Cisjordania. Si nos anexamos toda Cisjordania, tenemos que captar casi 3 millones de ciudadanos nuevos. Y no queremos eso, porque queremos que el Estado de Israel siga siendo la cuna nacional del pueblo judío con 80% de la población judía. Dice Donald Trump, pueden anexarse el 30%. Y se va a crear un Estado palestino. Además dice que Jerusalén va a ser judía, y además dice que Israel se va a anexar el Valle de Jordán, pero lo que dice es que se va a crear un Estado palestino. Pero en las siguientes circunstancias. Si los palestinos reconocen que Israel es la cuna nacional del pueblo judío, si los palestinos se desarman y dejan de instigar a la violencia, si los palestinos dejan de pagarle el sueldo, el 7% del presupuesto de la autoridad palestina va para pagar sueldos de terroristas, si los palestinos desarman a Hamás y a la Franja de Gaza, y si los palestinos aceptan que Jerusalén es parte de Israel, y si los palestinos aceptan que el 30% del territorio sea anexado por Israel. Si todo eso se cumple, se va a crear un Estado palestino. Que es lo mismo que decir que cuando venga el Mesías va a haber un Estado palestino. Entonces, ¿qué es lo que digo que probablemente pase? Y es que puede ser que se cree un Estado palestino.
Lo que seguro va a pasar, por lo visto, es que Israel se va a anexar el Valle del Jordán y 30% del territorio. Porque esto Estados Unidos dijo, no tiene que por qué haber toda una bolsa que es o aceptan todo o aceptan nada. Puede ser que Israel acepte anexarse parte de los territorios y cuando los palestinos cumplan sus condiciones se cree un Estado palestino. Importante entender, la gran mayoría de israelíes estamos a favor de la creación de un Estado palestino. Es importante esto, ¿eh? La gran mayoría de israelíes estamos a favor de la creación de un Estado palestino. Tengan en cuenta que en el judaísmo clásico, y corrígeme, Raúl, si le estoy errando, en el judaísmo clásico la tierra es menos importante que la vida. Ante toda la vida. ¿En qué momento tú puedes ceder tu vida? En 3 condiciones. Si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos o con familiares. Si te obligan a asesinar a otra persona, tu vida no vale más que otra persona. Si te obligan a creer en otros dioses. Salvo estas 3 circunstancias, todo lo demás hay que proteger la vida. Y por lo tanto, podemos ceder territorios que consideramos parte del Estado de Israel para que haya paz. La diferencia en Israel es cuándo ceder, cuánto ceder y a quién dárselo. Yo estoy convencido que todos los israelíes, Netanyahu, Meretz, la derecha israelí, todas las personas en Israel quieren paz real. Y están dispuestos a ceder territorios. La pregunta es ¿cuánto? Pero el deseo de paz de los israelíes es muy importante y muy fuerte y no hay que desmerecerlo. Porque a veces nos hacen creer, en general en medios de comunicación, o ataques contra Israel, que los israelíes no queremos la paz. Sí queremos la paz. Y preferimos la paz a tierras. Entonces tiene que haber un culpable. La frase 2 estados para 2 pueblos es una frase que parece solucionar hasta el conflicto más complejo, vaya la redundancia. ¿Cuál es entonces la situación aquí? ¿Quién es el culpable o por qué 2 estados para 2 pueblos no se ha podido llevar a cabo? El problema que hay en Sudamérica cuando se habla de conflicto, y en Centroamérica, perdón, y ustedes que son de Norteamérica, no metan la pata, es que en general lo que se hace es explicar el conflicto de forma materialista. Estamos tan entrenados que si ustedes preguntan a una universidad pública aquí, ¿por qué hay un conflicto entre palestinos e israelíes? ¿Cuál va a ser la respuesta cotidiana? ¿Perdón? Territorios. La palabra clave es ocupación. Y lo que va a ocurrir es que un materialista te va a explicar los conflictos a través de una guerra por agua, por tierra, por gas, por petróleo. Porque es lo más fácil, así nos inculcan las universidades a pensar de forma materialista. Cuando hablan de conflicto palestino-israelí te van a decir el conflicto es por tierras. Quiero decir una sola, para mí, y es mi opinión personal, el conflicto para los judíos es por tierras. Nosotros pensamos que si cedemos territorios tendría que haber paz. El problema es que del lado palestino el conflicto no es por tierras. Es un conflicto netamente religioso. Y cuando hay un conflicto que es religioso es mucho más complicado de solucionar. Porque dentro del Islam tradicional, y los palestinos son tan musulmanes como el resto del Medio Oriente, el judío no es una religión verdadera. Es una religión que en árabe se dice din al-batil, religión anulada. En cambio el Islam es din al-haq, religión verdadera. Y los judíos, además, no tenemos derecho a un Estado propio, pues somos dhimis, somos ciudadanos de segunda que podemos vivir bajo el Islam, siempre y cuando paguemos un impuesto por cabeza conocido como jizya. Y la tierra de Palestina es parte de la tierra santa del Islam, o Dar el Islam, la casa del Islam. Y todo musulmán tiene derecho a la herencia del Islam, que son los lugares sagrados santos del Islam, por ejemplo Jerusalén. Eso se conoce en árabe como Waqf al-Islamiyya. Significa que si tú no eres un pueblo, sino que eres una religión, así considera el Islam al judío. El judío no es una religión, no es un pueblo, es una religión. Y si tú consideras que ocupas tierra santa islámica, es muy complicado reconocer que Israel es la cuna nacional del pueblo judío. Por eso el conflicto es tan religioso, lamentablemente. Y cuando los palestinos quieren incitar a la violencia, te van a decir que los judíos quieren destruir la mezquita de Al-Aqsa. Ese es el argumento que utilizan desde el año 1927. Como el conflicto, lamentablemente, para el lado palestino es religioso y para nosotros es por tierra, es muy complicado llegar a una solución. Ahora bien, te preguntan a ti, en la universidad o a ustedes mismos, ¿quién es el culpable del conflicto? No intenten responder a esto a través de toda la historia del pueblo palestino. Hagan un juego lógico. Pregúntenle a la audiencia de ustedes, ¿qué pasaría si los judíos dejan las armas y no se defienden nunca más? ¿Están todos convencidos que es probable que muchos mueran? ¿Qué pasaría si los palestinos no
disparan nunca más contra Israel y declaran su intención de convivir con Israel. Entonces, si esa es la situación, ahí te queda bien claro quién es el agresor y quién es el agredido. ¿Quieres buscar culpables? Pregúntate quién es el agresor y quién es el agredido. Ese es un buen ejercicio que se puede hacer. Ahora, vayamos más a la parte interna. La sociedad israelí está votando y votando continuamente en lo que ya parece un sistema político que parece no funcionar. ¿Qué es lo que está sucediendo en Israel que continuamente están en elecciones? ¿Es cuestión de egos o qué sucede? Muy bien. Yo les dije, ustedes cuando van a votar, ustedes deciden cómo van a votar de acuerdo a hasta qué punto quieren que el Estado intervenga en vuestra economía y vuestra sociedad. Si ustedes quieren que el Estado intervenga poco y son liberales en economía y quieren que cada uno compita y que gane el más fuerte, ustedes van a votar un partido de lo que se llama de derecha económica. PAN o parecido. Si ustedes quieren que el Estado intervenga mucho en la economía y que porque quieren que haya justicia social y que el Estado intervenga, van a votar un partido de izquierda. ¿Está bien? Morena o parecido. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El continente de ustedes vota de acuerdo a un solo eje, que es un sistema univectorial, y por eso pueden imponer un sistema presidencialista. En España se vota por dos temas: izquierda, derecha socioeconómica y Madrid contra Cataluña o Madrid contra País Vasco. O sea que tú puedes ser nacionalista catalán, como es mi esposa, que es nacionalista catalana de derecha, ella va a votar a Convergencia y Unión. Y si fuese de izquierda, votaría a Esquerra Republicana. O sea que tienen dos ejes en España, y nosotros 5. Se llama en idioma científico balagán. Lo que tenemos nosotros es un balagán. ¿Cómo nos dividimos el mapa político interno de Israel? Primero, Ashkenazim contra Sfaradim. Shas es un partido Sfaradí y Yahudut Torah es un partido Ashkenazí. Segundo tema, árabes contra judíos. 20% contra 80%. Hay partidos árabes, hay partidos judíos y hay partidos que quieren que el país, el Estado de Israel sea solamente para el pueblo judío. Y otros partidos que dicen que no, que quieren que el Estado de Israel sea como Francia. Francia para los franceses, Israel para los israelíes. Hay personas en Israel que piensan que les encantaría vivir bajo la ortodoxia judía. Y hay personas que sueñan con comer jamón y queso en una sinagoga. Tenemos religiosos contra laicos. Y además tenemos derecha e izquierda económica. Y además tenemos halcones contra palomas. Una persona que es una paloma piensa que hay que ceder Judea y Samaria, hay que ceder el Golán, hay que ceder Jerusalén, hay que permitir el regreso de refugiados palestinos, y todo eso te transforma en una paloma. Y hay halcones que están de acuerdo con un Estado palestino en Chipre, no en Israel. Entonces tenemos 5 ejes. Esto provoca que la combinación de partidos políticos sea infinita. De hecho, se postulan en Israel 36 partidos políticos. Y ahora la buena noticia para ustedes es que hay un partido político de mujeres, que doné dinero. Doné 150 shekel para que el partido se levante con otros más. El partido es partido de mujeres, incluye mujeres de derecha, izquierda, religiosas, beduinas, musulmanas, mujeres. Tienen el potencial de 51% de la población, que es mujer, o sea que tienen potencial de 61 diputados. El problema es que en Israel la gente no vota por ser mujer, sino por la ideología, o sea, no por el género, quiero decir. De todas formas, esperemos que entre el Parlamento, para así mi inversión no es en vano. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, tengan en cuenta que hay 5 polos de poder en Israel. El primero es todos los partidos árabes. El segundo, la izquierda sionista. Los partidos Meretz y el Partido Laborista, que ahora se presentan juntos. El tercer polo son los partidos de centro. Cajol Labán y ahora medio Lieberman. El cuarto polo de poder son los ortodoxos judíos. Shas y Yahudut Torah. 16 diputados. Y después tenemos la derecha sionista. La alianza tradicional de Israel es ortodoxos y derecha. ¿Está bien? Ortodoxos y derecha, según las encuestas, suman hoy 57 diputados. ¿Y cuántos suman Cajol Labán, izquierda sionista y árabe juntos? 57 diputados. ¿Y cuántos suma Lieberman, que está en el medio? 7 diputados, o 8. Entonces, ¿qué tenemos? Un empate, porque hoy el sistema político de Israel no se divide por ideología.
todo lo que les expliqué de ideología es menos relevante. La gente hoy va a estar yendo a votar por una sola pregunta. ¿Bibi? No Bibi. Benjamin Netanyahu sí, Benjamin Netanyahu no. Si fuese por ideología, les aseguro que el partido Cajol Labán no es un partido ni de centro ni de izquierda. Cajol Labán tiene premisas claras de derecha. Cajol Labán no cree que hay un socio para la paz. Hoy, Cajol Labán está dispuesto a anexarse territorios y apoya el plan Trump. Cajol Labán no es de izquierda. Porque la población de Israel, buena parte de la población de Israel, hoy en día es de derecha. Entonces, el partido Cajol Labán no tiene una ideología muy diferente al Likud. ¿Qué es lo que lo diferencia? Bueno, hay poblaciones en Israel, hay personas en Israel que tienen dos tipos de posturas. Los que opinan que Netanyahu tiene que seguir en el poder. ¿Por qué? Dicen que es muy buen primer ministro y ha llegado a que Israel sea una potencia económica y que tenemos alianza con Donald Trump y que tenemos alianza con Putin y además Bibi habla bien inglés y entonces Bibi es muy bueno, buenísimo. Y la verdad es que Israel en los últimos 10 años ha logrado muchas cosas. Por un lado, dicen no hay como Bibi, pero dicen algo más. Dice la justicia en Israel está persiguiendo a Netanyahu igual que persiguieron a Trump. ¿Qué dicen los que están en contra de Bibi? 14 años en el poder es muchísimo. Nosotros no queremos reyes. Cuando vino el pueblo de Israel a pedirse a Samuel, queremos un rey. ¿Qué le dijo Shmuel? Les dijo, ustedes van a provocar que él se quede con su ganado, con sus mujeres y demás. ¿Para qué quieren un rey? Queremos ser como todos los pueblos del mundo. Primero Saúl, después el rey David, después el rey Salomón. Y nosotros no nos gustan los reyes. Nosotros queremos que haya rotación. Y por lo tanto, 14 años en el poder de Netanyahu es mucho tiempo. Segundo, hay personas que dicen que Netanyahu es muy corrupto. Y no solamente eso, hay un juicio que empieza el 17 de marzo, en donde se acusa a Netanyahu de haber recibido 700.000 shekel en regalos, habanos, champán y demás. Y además en haber ayudado a amigos que tenían mucho dinero en un tema que parece ser corrupción. Y este juicio empieza ahora y puede terminar en que él tenga que renunciar. Pero la ley israelí dice que no se renuncia hasta que no se termine el juicio, entre paréntesis. Él recibió de regalos habanos y champán y otras cosas. Hace un mes estoy en Cuba. Fui a trabajar con la comunidad judía de Cuba. Y cuando terminamos a los abrazos y viene la comunidad, el presidente de la comunidad y dice, tenemos un regalo para ti. Y me traen una caja de habanos. Yo no fumo, pero no importa. Me traen una caja de habanos. Y me dice, tenemos que pedir un favor. Acá tienes una caja de habano para Netanyahu. ¿Se lo puedes dar? Le escribo a Braverman, que es el secretario del gobierno. Le digo, Braverman, tengo una caja de habano en la comunidad judía de Cuba para Bibi. Me responde, ¿me estás cargando? Entonces, hoy las elecciones son Bibi, no Bibi. Y la población está votando esencialmente por eso. Entonces, el problema es que si fuese por ideología, habría definición. Cuando no es por ideología, cuando es, creo que Bibi no es corrupto, y creo que es un buen primer ministro, y creo que lo están persiguiendo, vas a votar una cosa. Y cuando vas a pensar diciendo, es mucho tiempo en el poder, Bibi es un corrupto, y realmente tenemos que cambiarlo, vas a pensar en otra cosa. Hoy es más que nada una especie de religión. ¿Crees o no crees? Y por eso no tenemos definición. ¿De qué depende? De Lieberman. Si él mañana viene y dice, yo soy de derecha, voy a apoyar a los religiosos ortodoxos y a la derecha, entonces se va a formar gobierno en Israel. Y si no ocurre eso, Lieberman puede decir, yo apoyo a Gantz. Pero eso significa que Lieberman tendría que hacer una alianza con los árabes. Y eso él no quiere permitírselo. Puede ser que los árabes apoyen al gobierno de Israel desde afuera. Pero si es así, no juntan los diputados para poder hacer gobierno, a menos que los árabes voten a favor del gobierno. ¿Me expliqué? Entonces, puede ser que tengamos cuartas elecciones. Yo creo que hoy vamos directo hacia las cuartas elecciones. De todas formas, ¿ustedes quieren saber con una sola pregunta cómo vota alguien? ¿Un israelí? Vale, es un problema esto porque encuentran a un israelí y pregúntale lo siguiente. Sharon, te voy a utilizar a ti porque no quiero comprometer a los shlichim, ni de la embajada, ni a los shlichim de Kennedy. ¿Está bien? Si fueses israelí, Sharon,
¿Está bien? La agencia judía, Sharon es mexicana y además la utiliza a propósito porque sabe mucho de la autoridad de Israel, pero por otro lado no es israelí, o sea que lo que me diga puede ser que no sea israelí. Pero ustedes pruébenlo con los israelíes que ustedes conocen. Sharon, si fuese israelí, ¿está bien? ¿A qué pueblo perteneces? ¿Tú ante todo eres qué? Muy bien, cuando te dice alguien que ante todo es judío, va a votar a la derecha. Y si alguien te dice ante todo soy israelí, va a votar a la izquierda. ¿Querés probarme? ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Ahora que has hablado, te voy a hacer dos preguntas. Porque ahora estás influido con el hecho de que sos Sheliach hace como 7 años aquí, ¿verdad? Entonces vivís mucho la diáspora y tu identidad judía viviendo la diáspora es muy fuerte. Pero si yo quiero saber tu ideología de verdad, tengo que hacer dos preguntas. La primera, ¿tú crees que hay un socio para la paz entre los palestinos hoy? Bien. Si él te responde no, nunca, jamás, son todos terroristas, son todos locos, es todo no. Si él está en el rubro de los no, va a votar, esa postura es más de derecha. Si él me dice sí, me gustaría que sí, qué lindo que sí, sí, es más de izquierda. Él me respondió una de las dos preguntas más de derecha. Ahora la segunda pregunta, ¿estás dispuesto a ceder territorio para conseguir la paz? Me respondió sí. Esta respuesta es de izquierda. Él tiene una pregunta de derecha y una pregunta de izquierda. Él va a votar al centro. Probablemente vote a Gantz. Porque si él me hubiese dicho, creo que hay un socio para la paz y creo que cedo territorios, bueno, votaría a Meretz o el Partido Laborista según la contundencia de la forma que me lo dice. Él vota al centro. Toma un parámetro de cada uno. ¿Se entendió? Bien. ¿Cómo? Te tengo que hacer 5 preguntas. Si te hago 5 preguntas, te digo seguro a quién votaste. Si es que votaste por ideología, puede ser que votaste no por ideología, sino por un voto estratégico. Votaste a alguien para que no gane otro. ¿Ok? Ese sistema lo conocemos en México. Gabriel, con el ejercicio que hiciste, perdiste el derecho de mantener tu voto secreto. Y quisiera que nos compartas, tú, hoy en día, si estás a favor o en contra de Bibi. A ver, yo escribí un post hace un tiempo que dije no vuelvo a votar nunca más a Netanyahu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no me gusta un primer ministro que hace tanto tiempo en el poder y porque no me gusta principalmente de Netanyahu la forma agresiva que tiene de hablar con todo el que no está de acuerdo con él. Y me parece que es problemático eso. Por otro lado, a Bibi Netanyahu lo vuelven loco. La prensa israelí lo demoniza, no informa sobre Netanyahu, lo vuelve loco, ¿eh? Y también creo que hay cosas que están mal de raíz. No puede ser que una figura muy protegida por la prensa, como Tzipi Livni, no sea investigada por la justicia. ¿Por qué? Tzipi Livni promovió que se prohíba y se cierre un diario de derecha llamado Israel Hayom. Ella recibió consejo legal del dueño del diario Yediot Ahronot. Y ella promovió la ley. ¿Por qué no la investigan por corrupción y por qué a Bibi sí? Puede ser porque esté en el poder, la policía dice no hay suficientes pruebas. Cuando tú quieres pruebas, las buscas las pruebas. Entonces el problema es, por un lado, siento que a Bibi lo persiguen. Lo persigue la prensa y lo persigue también parte de la justicia. Por otro lado, pienso que ha sido un buen primer ministro. Y por otro lado, no quiero que sea primer ministro. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo está en el poder y porque ya está. Necesitamos renovarnos y tener otro primer ministro. Y por lo tanto la pregunta es a quién voy a votar. Y el problema principal es que todavía Gantz no demuestra que tiene el calibre, o sea, que tiene la calidad que tiene Netanyahu. Ese es un problema también. Si fuese que la alternativa a Netanyahu es, por ejemplo, Gideon Sa'ar, que es un político israelí que considero que es muy bueno y muy moral también, o si fuese, por ejemplo, Dan Meridor, digo, bueno, vale. Dan Meridor, un político que se educó en el mismo movimiento juvenil que el mío. O sea, yo considero que Dan Meridor es el primer ministro ideal para mí. Un tipo que tiene entereza moral y que tiene también una visión del conflicto palestino-israelí más cercana a lo que pienso que es el conflicto palestino-israelí. Entonces votaría a él. La verdad es que todavía no decidí. Creo yo que voy a terminar votando a Netanyahu. Creo. Pero no estoy feliz con eso. No lo considero el ideal y menos hoy. ¿Está bien? Pero es complejo porque
por todas las condiciones que acabo de decir ahora. ¿Pensaste que no te iba a responder? Tenías el derecho. Para no responder ya tienen a vuestros Shilihin locales. Yo voy a responder. Un aplauso para Gabriel y demos oportunidad a preguntas al público. Te paso el micrófono para que lo